continuar, o para hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora, o una clase de consulta, o si ya todos o todas arreglaron que ese día ya lo tenían destinado a otra cosa, y si la mayoría lo decide así, en todo caso lo dejamos de esa manera. Bien, eso sí, no sé bien, obviamente yo sé lo que me organicé yo, que no me organicé nada, así que yo estoy disponible, pero bueno, no sé la realidad de ustedes, si ustedes se han programado para hacer algo en esa fecha, y obviamente no van a poder estar presentes en la clase. Las alternativas serían las que dije recién, ¿no? Dedicarlo como para tenerlo como una clase más y avanzar sobre lo que seguimos viendo, que van a ser efluentes líquidos. La otra posibilidad, tenerlo como una clase de repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora, si hay alguna duda, o para una clase de repaso sobre balance de materias, si es que a los que los que lo quieren, lo que lo necesitan, o si ya todos más o menos arreglaron que tienen algo que hacer, digamos, si ya lo combinaron. Entonces si son la mayoría, en todo caso, bueno, lo dejaríamos tal cual, digamos, estaba en el cronograma, que era un día sin actividad. Eso, bueno, no me gustaría digamos, tomar la decisión yo, porque no sé cada uno de ustedes si ha planificado algo o no. Así que si quieren lo podemos ya arreglar ahora, y lo que decidamos la mayoría, hacemos el lunes. Yo hablo por mí porque no sé la situación de mis compañeros. Yo laburo normal, digamos, así que para mí es un día laborable X. Y sí me gustaría aprovechar, pues soy una de las que está floja de papeles en el primer parcial. Me gustaría hacer ejercicios así más complejos para entender bien y poder defenderme en el recuperatorio. Esa es mi opinión. Bueno. O por ahí tal vez, profe, hablo por mí, ¿no? Tal vez si tenemos clase el lunes que viene, tal vez se podría continuar con este tema de tratamientos de agua, y tal vez como beneficio tengamos a final del cuatrimestre un día más como para repasar los que tenemos. Creo que somos varios los que tenemos que recuperar el parcial. Por ahí se nos sumaría un día más como clase de consulta antes del recuperatorio. Tal vez se podría apuntar así, digo, no sé qué dicen mis compañeros. Bien. Compañeras. Yo particularmente estoy de acuerdo con ambas propuestas de los compañeros. Sí, tal vez, atendiendo a lo que dicen ellos, creo que estaría interesante si en algún ratito, 10, 15 minutos, de alguna clase de repaso, pudiéramos ver entre todos los ejercicios del examen, porque bueno, yo también soy uno de los que tiene que recuperar, pero más que nada para entender la dinámica de la resolución, que bueno, a mí es la parte que me cuesta. Una vez que ya tengo el planteo, voy y más o menos lo hago, pero entender cómo funciona el sistema. Entonces, tanto como dice Marcos, hacia el final del cuatrimestre, o como dice Nélida la semana que viene, tal vez estaría bueno aprovechar para hacer eso. Bien. Bueno, si les parece, vamos por la negativa, ¿no? La pregunta sería si alguno ha combinado algo para hacer del próximo lunes. Bien, porque si estamos todos de acuerdo que es un día más, lo único que faltaría decidir es qué modalidad va a ser, si va a ser la de un repaso, o como la que plantea Facundo, en todo caso, o Marcos, no me acuerdo bien, fue quien lo dijo, de seguir avanzando con el tema, y en todo caso dejar las últimas clases como para este repaso, ¿no? Sobre todo de balance de materia, que son los que
los que la mayoría tiene que recuperar hasta ahora, ¿no? Así que la pregunta sería si alguno simplemente pueda decir si ha combinado para hacer algo distinto el lunes que viene, que obviamente le impediría, digamos, tener clases. Ahí hicieron unas preguntas en el chat, profe. Sí, la pregunta que vi fue ¿cuándo vamos a tomar el examen de fluentes líquidos? Ahora va a depender mucho de lo que combinemos ahora, porque obviamente el cronograma lo voy a tener que modificar y lo voy a tener que arreglar. Así que por eso no lo hice, porque quería consensuarlo con ustedes. No sé si había otra pregunta en el chat. No. Vos sabés, Celeste, que te escuché bastante mal. Creo que tenés algún problema en el audio, porque se te escucha muy distorsionada. Creo haber entendido que vos no tendrías problemas para cursar la próxima clase. Bien, fíjate, no sé cuál es el problema que tenés, si son auriculares o es el audio, pero se te escucha muy, muy mal. Bueno, entonces el lunes próximo es un día de actividades normal. Si les parece, me parece a mí, ¿no? Eso, si alguno está en desacuerdo, me lo plantea y listo. Tal vez yo propondría continuar con la cursada. Yo igualmente el cronograma lo voy a ajustar nuevamente con este nuevo día de clases. Y yo capaz que diría que avancemos y dejaríamos la última clase previo al recuperatorio para aclarar todas las dudas que haya sobre los que tengan que recuperar, en este caso, balance de materia, que tal vez sea lo que algunos sienten que estuvieron flojos, o las dudas que puedan llegar a surgir de otros temas que todavía no terminamos de ver y que obviamente tampoco evaluamos, ¿no? Si es que la hay. Así que mi propuesta, en función de lo que ustedes plantearon, sería: lunes próximo tenemos actividades normal, continuaríamos con efluentes líquidos, que seguramente es el tema que vamos a terminar de ver, y la última clase, que sería la anterior al recuperatorio, la dejaríamos destinada exclusivamente a consultas o dudas sobre el recuperatorio, ¿no? Sea de balance de materia, sea de cualquier otro tema. ¿Está bien? Si les parece que eso está bien, lo damos por cerrado así y continuamos. Perfecto. Sí, está bien, profe, por mí me parece bien. Bien. Bueno, bien. No, profe. Dale, genial. Bueno, si nadie dice lo contrario, ya lo dejamos así. Igualmente, iba a referirme al examen, independientemente de esto que sucedió por el tema del feriado, ¿no? Siempre que tomo un examen, después le dedico algunos minutos de la próxima clase como para aclarar dudas o para, digamos, plantear, digamos, en este caso, cómo sería la resolución o cuáles fueron los errores más comunes. Así que les voy a dar mi impresión de los exámenes. La semana pasada, sin haberlos visto todos, les había dicho que estaba bastante conforme. Y no era porque había corregido solamente los que les fue muy bien o los que han tenido una nota de promoción, sino que las notas más o menos fueron variando entre las que yo les pasé
a todas y todos ustedes. Yo estoy muy conforme con los exámenes. Entiendo que cada uno hace su propia evaluación y entiendo que todos aspiran a la nota de promoción como corresponde y está bien que así sea. Desde mi lugar les digo que estoy muy conforme porque me parece que los problemas que tuvieron no son problemas que me hagan dudar que en un próximo examen les vaya bien. Entiendo que los problemas que hubo en algunos casos son conceptuales, pero me parece que no son problemas que ameriten, al menos de mi parte, ¿no? Obviamente ustedes después lo evaluarán. Al menos desde mi parte creo que no, al menos yo no me preocuparía. La verdad que en todo este tiempo que llevo dando esta materia, que ya son unos cuantos, me animaría a decir que este es el primer grupo donde en balance de materia a todos les va bien, que no es lo normal. Generalmente hay bastantes notas directamente por fuera de la regularidad. Así que desde ese lugar yo estoy bastante conforme porque me parece que el tema se entendió. Está claro que hay cosas para ir puliendo o cosas que para ir para entender. Me parece que el problema no radicó específicamente en una cuestión de balance de materia. Tal vez hubo algunos inconvenientes, algunas cuestiones conceptuales que ya no tienen que ver con la materia y algunas cuestiones que deberían prestar atención, digo en general porque creo que es un error común, salvo algunas excepciones, fue un error común. Después cada uno si quiere hacer una consulta individual, la hacemos y si la puedo evacuar en este momento la evacúo. Voy a hablar de generalidades, está bien, no me voy a referir a ningún caso en particular. El error general, que se los marqué creo que a la mayoría seguro, es, no es admisible a esta altura, en esta instancia de la carrera que nosotros estábamos, no colocar unidades cuando nos referimos a un valor absoluto, ¿no? Obviamente en el caso de este que estamos hablando de balance de materia, y si estamos expresando un caudal o estamos expresando una concentración, o lo que estemos expresando no alcanza con el valor absoluto sin colocar una unidad. La unidad es la referencia, es lo que nos da la pauta de lo que estamos hablando, ¿no? Obviamente no solamente para balance de materia, para cualquier instancia hasta de nuestra vida. En muchos casos hasta lo han resuelto bien, pero sin colocar unidades, con lo cual eso yo entiendo que no es correcto. No es correcto porque el valor absoluto no deja de ser un valor absoluto que si yo no le coloco una unidad, difícilmente puedo interpretar una medida de lo que estoy hablando. Así que como error general, esas son cosas que hay que rever porque digamos, fue la mayoría de los errores estuvieron basados en ese punto. Con respecto al primer ejercicio, la verdad es que creo que no hubo mayores problemas. Obviamente en ese ejercicio en el primer ejercicio tenían el diagrama de flujo ya armado, con lo cual tenían que darse cuenta, digamos, cuántos balances de materias tendrían que armar y cuáles eran los sistemas que tenían que plantear. Así que la verdad que no encontré dificultades en ese ejercicio. En el segundo ejercicio la verdad que tampoco encontré mayores inconvenientes. Obviamente ahí sí se encontraron simplemente con un enunciado y a partir del enunciado ustedes tenían que hacer el diagrama de flujo. Les voy a ser honesto, no encontré un diagrama de flujo mal hecho, excepto por la interpretación del retorno, ¿no? O sea que todos interpretaron realmente el proceso como era. La única diferencia es que no todos
interpretaron realmente el retorno, digamos, hacia dónde tenía que ir. Hay algunos que lo hicieron bien, que es al inicio del proceso, y hay otros que directamente el retorno lo volvían al evaporador. El ejercicio estaba claro que, digamos, que era hacia el inicio del proceso, ¿no? Si alguno tiene la duda, lo volvemos a leer. Pero no estoy realmente, igualmente, hacerlo hacia el evaporador, obviamente estaba mal planteado, ¿no? Podíamos haber avanzado y seguramente con algún resultado que no era el correcto, porque estamos planteando que al evaporador hubiese entrado una nueva masa que no era la correcta. Pero sí después encontré que, y esto fue obviamente también un error en general, un problema con la definición de concentración. En este caso, el ejercicio estaba dando una concentración que no era masa en masa, perdón, era masa en masa, pero no hablando, digamos, de soluto y solución, sino que era masa-masa, soluto solvente. Lo que estaba expresando acá, que el retorno había, ahora no me acuerdo si eran 0,6 kilogramos de nitrato de potasio por kilogramo de agua. Bien, esto simplemente es una relación que estaba dando del soluto sobre el solvente, pero para expresar una concentración, la concentración la tenemos que definir en masa, pero el soluto sobre solución. En este caso, como nos estaban dando el soluto, que era 0,6 kilogramos de nitrato de potasio, nos decían que estaba en 1 kilo de agua, nos estaban dando, digamos, el soluto y el solvente. Nos estaban dando los 0,6 kilogramos de nitrato de potasio y nos estaban dando el kilogramo, digamos, de solvente, que es agua. Lo que había que hacer para expresar la concentración, había que hacer esto mismo, definición de concentración, masa en masa, soluto sobre solución. El soluto es 0,6 kilogramos de nitrato de potasio y la solución es simplemente la suma del soluto más el solvente. En este caso, los 0,6 kilogramos de nitrato de potasio más el kilogramo de agua, que era el solvente. Con lo cual esto nos daba una relación de 0,6 sobre 1,6, que es la suma de 0,6 kilogramos de nitrato de potasio más 1 kilogramo de agua. Y esto nos estaba dando algo así como un 37,5%, que es la concentración del nitrato de potasio en la solución. Bien. Obteniendo esa concentración, a partir de ahí yo podía plantear, digamos, el segundo sistema, incorporando el retorno. Bien. Ahí creo que hay un error conceptual en el concepto de concentración. Eso ya obviamente, digamos, habría que repasar algunos conceptos más elementales, ¿no? De química, no mucho más que eso. Pero bueno, la verdad que, vuelvo a decir, en términos generales, ¿no? Después cada uno con la particularidad lo vemos, lo analizamos, pero me parece que no hay mayores problemas. Que en todo caso, como les dije, ¿no? la habilidad de resolución de estos ejercicios es la práctica, ¿no? Porque cuando uno va practicando se encuentra con distintas situaciones y en la medida que se encuentra con distintas situaciones encuentra una nueva forma de resolución, digamos, incorporando un mismo mecanismo que es el de balance de materia, ¿no? Creo que pasa por ahí, pero vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Que aunque sea redundante, pero yo no estaría tan preocupado, al menos desde mi lugar, ¿no? Perfecto, profe, gracias.
No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna duda que quieran aclarar. Bueno, bien. Igualmente está a disposición en el momento que ustedes quieran el correo electrónico, los que quieran seguir practicando y quieran seguir haciendo ejercicios. La verdad es que ejercicios podemos hacer miles, ¿no? Está claro que eso ya es una decisión individual, ¿no? De la cantidad de ejercicios que tengamos que practicar para que el concepto cierre. Yo creo que resolviendo los ejercicios de la guía son más que suficientes. De hecho, el examen no se salió por fuera de ninguno de los ejercicios que estaba en la guía, ¿no? En la guía creo que hay ejercicios mucho más dificultosos, hasta de comprensión, tal vez no de resolución, pero sí de comprensión. Que eso también es una cuestión importante. No solamente la resolución, sino también la comprensión, porque una vez que comprendimos de lo que estamos hablando, después la resolución no es otra cosa que aplicar un método, ¿no? Después, como les planteé en varias oportunidades, tal vez algunos lo han planteado de manera muy sencilla y hay otros que tal vez lo han tratado de resolver por el camino más dificultoso, pero independientemente del camino que hayan tomado, siempre el resultado tiene que ser exactamente el mismo. A lo sumo, eh, haciéndolo de una manera, la verificación es mucho más sencilla, porque podemos darnos cuenta dónde pudo haber aparecido un error, y por el camino más dificultoso tal vez eh, revisar el error nos cueste algo más de trabajo, pero seguramente lo tenemos que encontrar, no es un problema de no resoluciones. Así que los que quieran seguir practicando me van consultando. Tenemos todavía unas cuantas clases más para que terminemos con la materia. Y si no, de última, bueno, esa clase que la dejamos para repaso, bueno, aclararemos cualquier duda que haya surgido eh, de esa práctica que seguramente van a hacer. Yo por eso me parecía más interesante no dedicarnos la próxima clase a balance de materia, porque el tema, aunque lo tenemos fresco, pero es difícil aclarar dudas sobre un tema que tal vez necesite algo más de ejercitación. Entonces tal vez este tiempito lo podemos dedicar como para, bueno, ganar un poco más en práctica, y después esa clase de consulta tal vez aparezcan consultas que puedan ser más enriquecedoras. Bien, pero vuelvo a repetir, ¿no? Si quieren aprovechar el correo electrónico en este tiempo para hacerme cualquier consulta de cualquier ejercicio de la guía u otro ejercicio que ustedes, digamos, puedan ver y me quieran consultar, si los puedo resolver y los puedo pasar, digamos, no tengo problema. Así que bueno, de mi parte, en este tema, por ahora no tengo más nada que decir, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o puedo avanzar. No, profe, perfecto. Bueno, bien. Bien, perfecto. Entonces, bien, quedamos ya en claro lo que vamos a hacer. Yo solamente un comentario les tengo que hacer el día de hoy, porque hoy me tengo que desconectar
un poco antes, ¿bien? Así que calculo que tipo 8:30 más o menos me tengo que desconectar, así que dejaríamos en ese horario más o menos y continuaríamos la próxima clase. Así que bueno, vamos a continuar ahora con efluentes líquidos, y los que no sé si lo están siguiendo con mi presentación o lo siguen con su computadora o con el dispositivo que tengan. Vamos a continuar con tratamiento primario. Bien. De efluentes líquidos, ¿tienen alguna duda de lo que vimos hasta ahora? ¿Hay algo que preferirían que reveamos? Yo mientras tanto voy compartiendo. Profe, a mí me quedó una duda, los tipos de muestreo, todo por caudal. Sí. ¿Lo podría explicar de Sí. vuelta? Ya lo volvemos a ver. Acá. Nosotros, ahí se ve bien, ¿no hay? Sí, profe. Bien, genial. Bueno, nosotros lo que habíamos dicho es que la parte de muestreo, ¿de qué nos va a servir? Esto en realidad es prácticamente el ABC que nosotros vamos a tener para arrancar. En este caso, damos cualquier criterio que tengamos, o que analizar cualquier criterio con respecto al diseño de una planta de tratamientos o a la evaluación del funcionamiento de una planta de tratamientos, en este caso particular de efluentes líquidos. Y decimos que, bueno, obviamente para poder analizar, digamos, con qué efluente nos estamos encontrando, cuáles son esas características que definen a mi efluente, que va a ser exactamente el de mi proceso, o el que ha generado mi proceso. Esto lo tenemos que referenciar a través de una serie de muestreos. Los muestreos que tenemos, básicamente, digamos, son los muestreos puntuales y los muestreos compensados. El muestreo puntual, dijimos que es simplemente un instante determinado, o sea que son, digamos, toma un registro de las condiciones operativas de ese momento, ¿no? Y esto sirve para ver en un instante determinado qué es lo que sucede con mi efluente. Por lo cual yo ahí solamente, como creo que haberles dicho, tenemos simplemente una fotografía. Decimos, bueno, en un momento determinado, porque seguramente hay algo que nos lleva a tomar un muestreo, digamos, en ese momento, queremos saber qué pasa con mi efluente. Entonces, en ese muestreo yo analizaré todas las características, o algunas, físico-químicas que tiene mi efluente, y analizaré y evaluaré en función de esta toma de este muestreo. Pero dijimos que en realidad, digamos, esto no solamente nos deja solamente una fotografía, pero no nos habla del comportamiento que tiene mi efluente. Y para poder, digamos, hablar con mayor propiedad sobre las características que tiene mi efluente, yo necesitaría, más que hablar, digamos, de la foto o del instante, necesitaría hablar más de una película, ¿no? O algo de, bueno, cómo se desarrolla todo esto, digamos, o qué variaciones va teniendo en función de qué. Bueno, una de las posibilidades es en función del tiempo, con lo cual yo digo, bueno, puedo hacer un muestreo compensado por tiempo, donde tomo alícuotas
de muestras durante un tiempo determinado, ¿no? O sea que tomo durante periodos determinados de tiempo, voy tomando una muestra, esa muestra la analizo y evalúo, cuál es ese comportamiento, ¿no? que va teniendo mi efluente. Ahora la otra posibilidad es analizarlo, por caudal, en lugar de analizarlos por tiempo. ¿Qué significa? Que acá lo que estoy analizando ahora es, bueno, cómo se comporta la variación que tienen los parámetros de mi efluente en función al caudal que yo estoy tomando. Entonces ahora lo que yo voy a analizar es tomar caudales, ¿no? Los caudales que tiene mi muestra. Entonces evalúo en función de un caudal determinado, o del caudal que yo quiera analizar, cuáles son esas condiciones. Bien, entonces tomo ahora, en lugar de tomar alícuotas por tiempo, tomo alícuotas por caudal. Entonces evalúo para un mismo caudal, qué va sucediendo, en distintos periodos de tiempo. Bien, ya no lo voy evaluando, a cada hora o durante 24 horas todos los días, sino que simplemente lo voy analizando, qué sucede, tomando una muestra de mi caudal en este momento y una muestra de caudal exactamente igual en otro momento. Entonces, eso lo que me va a dar la pauta es, ahora variando, teniendo constante el caudal, ¿no? Cómo va variando esas características que me definen al efluente. Generalmente se hacen los muestreos, de ambos tipos, sobre todo cuando estamos analizando, una planta que se encuentra operativa y necesitamos evaluar el comportamiento, que va a tener, mi planta en funcionamiento, ¿no? Donde yo necesito conocer, en detalle, cuáles son esas características. ¿Por qué? Porque una vez que yo defino cómo se comporta mi efluente en función del tiempo, porque dijimos que nos podía suceder. Nos podía suceder que mi planta tal vez tiene una cierta estacionalidad, y en función a esa estacionalidad puede funcionar, de una manera, no sé, a la mañana y de una manera absolutamente distinta a la noche. O si realmente es estacional, porque la producción se incrementa en época estival, yo tengo que entender que en época estival mi planta va a funcionar, con una producción mucho más alta, y obviamente eso va a redundar en que mis efluentes también se incorporen y sean mucho mayores, con lo cual necesito saber, bueno, cómo se va comportando esto a lo largo del tiempo, ¿no? Evaluando, en esos momentos qué diferencias hay. ¿Por qué? Porque mi planta de tratamientos, como dijimos, no puede tener variaciones, de verano y de invierno. Realizo una planta de tratamientos que funciona durante todo el año. Con lo cual yo lo que sí necesito comprender es, para buscar un punto de equilibrio, para que mi planta de tratamientos, ¿qué haga? Funcione exactamente con las mismas características, en este caso, si fuese de invierno o de verano, o que si la producción aumentase durante el día y disminuyese durante la noche. Lo que no puedo provocar es un parate en mi sistema de tratamiento. Mi sistema de tratamiento debe funcionar, como si la planta se encontrase operativa, ¿no? Con ciertas condiciones, y en este caso las condiciones las voy a establecer yo, pero en función de esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Por eso dijimos que esto es prácticamente el momento crítico, porque a partir de acá yo lo que estoy armando es un poco es la historia de ese efluente, ¿no? Estoy empezando a construir cómo va a ser su comportamiento durante, el ciclo de vida, que tenga, en este caso, la producción, ¿no? Y obviamente el sistema de tratamiento. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Bueno, por favor. Bien.
Ahí, bueno, me gustaría, antes de continuar, creo que habíamos dejado en ecualización, pero trato de reforzar esto porque generalmente hay, siempre las respuestas son exactamente las mismas, ¿no? Que se entiende, pero después aparecen algunos errores de interpretación, ¿no? Por eso vuelvo a referirme a este esquema. Dijimos que este esquema es un esquema general, donde lo único que está expresando es las posibilidades que hay de circulación que tiene un efluente y que en función de dos límites, que es el límite inicial y el límite de vuelco o de disposición, es las posibilidades que va a tener, digamos, de pasar por los diferentes tipos de tratamientos posibles y habidos, dado esas dos características. Y para eso dijimos que tal vez con un simple pretratamiento, que hablábamos de rejas y tamices, o se refería a los desarenadores y desengrasadores, pero que tal vez con un sistema de rejas y tamices sea más que suficiente, porque tal vez mi efluente, digamos, simplemente está condicionado por sus sólidos, y eso es lo que hace que no podamos darle un uso determinado. Entonces, una vez que lo pasamos por un pretratamiento, sea suficiente para la disposición, para lo cual eso va a indicar que nos va a quedar una cierta cantidad de residuos, producto de esta eliminación o esa separación de sólidos que tengamos en ese efluente. O tal vez, dadas las características, y ahora sí ya, luego del pretratamiento, ya empieza, digamos, la cuestión un poco más compleja, porque ahora ya no solamente vamos a hablar de sólidos, sino que vamos a empezar a hablar, conceptualmente, de carga orgánica de mi efluente, ¿no? O sea que tanto de DBO, de QO, como su relación, para definir si correspondería simplemente un tratamiento primario o tal vez inclusive un biológico o un biológico solamente, ¿no? Y después las posibilidades de pasarlo por un terciario y si amerita una desinfección. Todo esto dijimos que lo podemos entender o lo podemos al menos diagramar de cuáles serían las alternativas posibles, que son las que están en este diagrama o en este esquema, pero que no podemos resolver de ninguna manera si no tenemos esas características iniciales y esas características finales del efluente. Y para eso, nuevamente, tenemos que ir al concepto o a la definición de contaminación, en este caso, que nos definen las aguas residuales, ¿no? Y que nos decían que, además de considerar la cantidad, ¿no? O sea que esa concentración, eso nos decía muy poco, ¿no? Si no nos decía, además, cuál va a ser el destino final o el uso final que se le va a dar a ese efluente una vez tratado. Porque en función de ese destino final o ese uso posterior, digamos, me iban a tener que definir, digamos, bueno, por normativa, cuáles van a ser esas condiciones que necesita mi efluente para poder disponerlo, para poder reusarlo o utilizarlo, digamos, con otro fin determinado o con algún fin determinado. Entonces, necesito en primer lugar los muestreos para saber, digamos, cuáles son las características físico-químicas de mi efluente, y después necesito simplemente definir cuál es el fin final que va a tener o ese uso que va a tener mi efluente posterior a los tratamientos. Y en función de eso, que me lo va a definir la normativa, ahí sí diagramar cuál o cuáles
van a ser el conjunto de tratamientos que debo darle a mi efluente para que cumpla con esas expectativas. ¿Sí? Y dijimos que en todos estos procesos, indefectiblemente, ahora para nosotros lo que en su momento era la planta de producción, o era el proceso en sí, que se hacía con un destino determinado, que era a partir de una materia prima obtener un producto final, y como remanente iba a quedar un residuo, que en este caso es un efluente, para nosotros en este caso es un efluente líquido. Una vez que entramos a la planta de tratamientos, obviamente sucede algo bastante más parecido. Porque ahora a partir de un efluente, digamos, yo voy a tener que darle un tratamiento para conseguir ciertas condiciones de uso que va a poder tener, pero a su vez también me vuelven a generar un nuevo residuo, que en este caso, se van a estar dando de residuos sólidos o de fangos, dependiendo en qué etapa, de separación, se está realizando. Y que esta parte, tanto de los residuos sólidos, como la de fangos o como la de lodos, no puede tener, una disposición, como no sé si lo han visto en alguna otra materia, pero específicamente acá, ya estamos hablando, de un residuo que no se comporta como un residuo típico, sino que necesita un tratamiento característico. ¿Debido a qué? Debido a que toda la concentración o todas esas anomalías o todas esas concentraciones que estaban por fuera de norma, toda esa carga orgánica que va a tener mi efluente, ahora yo la estoy trasladando a otro lugar, a otro espacio, que en este caso van a ser los residuos. Entonces, ahora lo que por un lado genero como una posibilidad de recuperación, que va a ser para mi efluente, ahora lo que estoy generando, es otro problema, inevitable, pero, lo que estoy generando ahora es un problema porque tengo un residuo, en este caso, que ahora necesito nuevamente realizarle un tratamiento para llevarlo a condiciones donde ahora yo sí lo pueda disponer o lo pueda recuperar de acuerdo a las necesidades, que se establezcan. Bien. Dicho esto, dijimos que dentro de los pretratamientos, hablábamos de rejas y tamices, esto lo vimos, en alguna duda me lo dicen. Después nos poníamos a hablar de la ecualización. Y decíamos que la parte de la ecualización era una de las partes, no digo más importantes, pero sí definitorias en cuanto a lo que viene después. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando que mi planta de tratamientos tiene que funcionar tratando de que, independientemente de lo que pase en el proceso, la planta de tratamiento funcione exactamente con las mismas condiciones todo el tiempo, o sea, los 365 días del año. Acá no va a importar si hay estacionalidad en el producto, si la planta de proceso trabaja 24 horas, o trabaja turno de mañana, o trabaja doble turno, o trabaja 2 horas por día. Acá lo importante es que ahora mi planta de tratamientos, para lo que son efluentes líquidos, debe funcionar entendiendo que mi proceso funciona los 365 días del año, las 24 horas del día. Y esas condiciones, una vez que yo tenga los muestreos, esas condiciones de cierta ecualización, ¿no? O sea, que de poner todos los parámetros dentro de rangos estables, me lo va a dar exactamente esto que se denomina ecualizador o un proceso de ecualización. Bien, donde dijimos que el ecualizador básicamente es una pileta, no tiene otras características que una pileta, donde yo voy a almacenar no solamente el volumen, mínimo que necesito para que mi planta de tratamiento funcione, sino que además debo pensar
en otros volúmenes, por si necesito hacer, digamos, algún mantenimiento, hay alguna contingencia que no tengo evaluada y se produce, sea por la rotura de equipos o por algún tipo de derrame o por digamos, la pinchadura de un caño o por lo que sea, que implique que ahora mi planta de tratamientos no se debe detener, obviamente, porque digamos, se ha pinchado un caño, se ha roto un equipo. Entonces, este volumen de contingencia lo que hace es evaluar esas posibilidades. Y como también dijimos que hay reciclos, porque necesito, digamos, que en este caso, digamos, este es un buen momento para poder, digamos, neutralizar, digamos, los valores de pH. Pueden haber reciclos entre lo que es el ecualizador y el efluente crudo, digamos, para digamos, neutralizar digamos, esos valores. Todos esos volúmenes, digamos, yo los tengo que calcular y en función a ese volumen total va a ser obviamente el volumen que va a tener digamos, ese, eh, ese recinto donde yo voy a albergar, ¿no? Digamos, la cantidad de efluente digamos, que tenga que ingresar. Bien, vimos estas imágenes, acá hay dos ecualizadores típicos, donde lo que yo necesito acá es la mayor cantidad de contacto posible entre los efluentes que van ingresando, porque a la medida que haya mayor contacto, mayor posibilidad tengo, digamos, de que se produzca esto, que es la ecualización, ¿no? Tratar de ecualizar, ¿no? O de normalizar todos los valores, ¿no? O todas las características que me definen a mi efluente, ¿sí? Vimos este esquema, que es el esquema básico, digamos, de cómo funciona el ecualizador previo al primer tratamiento o al tratamiento que corresponda. Y cuando digo el primer tratamiento, hablo en general, digamos que estamos hablando del tratamiento primario, pero como dijimos, esto va a estar supeditado obviamente a las necesidades digamos, de vuelco o de uso que necesite mi efluente y de las características con las cuales digamos, lleguemos en esta instancia. ¿Sí? Bien, hasta acá, bien. Sí, profe. Bueno, nosotros cuando vimos pretratamiento, lo que dijimos es que hablamos de rejas y tamices, básicamente como los dos pretratamientos característicos que se van a dar, digamos, en un efluente. Pero también aparecían dentro de los pretratamientos el desarenado y el desengrasado. Acá también hay que hacer una salvedad porque el desarenado como el desengrasado son dos pretratamientos que se le da a un efluente y que depende mucho de las características del efluente. Tal vez las rejas y tamices las podemos encontrar generalmente en las plantas de tratamientos, digamos, seguramente vamos a encontrar rejas y tamices, todo va a depender digamos, del tamaño de los sólidos que tengamos, pero cuando hablamos de desarenado, ya no nos estamos refiriendo a cualquier tipo de sólidos, sino que en general, digamos, cuando hablamos de desarenado, hablamos de sólidos discretos. Y cuando hablamos de sólidos discretos, lo que estamos hablando es de las características de la partícula, ¿no? Que tienen, digamos, el efluente. En este caso, cuando hablamos de sólidos discretos, lo que estamos hablando es de una partícula, digamos, que se asemeja o es lo más parecido, digamos, a un grano de arena, ¿bien? Donde, digamos, no tiene posibilidades, digamos, el grano de arena de acumular, digamos, líquido intersticial, con lo cual, digamos,
sabemos que es una partícula de que por sí es una partícula pesado, una partícula pesada, y tiene muchas posibilidades de sedimentar que otra partícula, si hablamos de una coloidal, ¿no? O alguna partícula, hablamos en solución. En este caso en particular, por la forma que tiene el grano de la partícula, por eso decimos que lo más cercano a una partícula discreta es un grano de arena, y entendemos que, dada su contextura y sus características, hacen que las posibilidades de sedimentación sean mucho más elevadas que otro tipo de partícula dentro de una solución en un efluente. Con lo cual, si en un efluente las partículas que tenemos en su mayoría, ¿no? Obviamente esto va a corresponder a un análisis que nosotros vamos a tener que hacer del efluente para poder llegar a esa conclusión. Si tenemos que, en su mayoría, los sólidos que tenemos presentes se comportan como sólidos discretos, o sea que la mayoría de los sólidos se comportan, como arenas, o si es arena, en ese caso, el pretratamiento, básicamente va a ser una sedimentación. Acá básicamente no vamos a pasar a un tratamiento primario, salvo que la carga orgánica así lo requiera, pero en este caso particular, la forma de eliminar esas partículas es a través de una sedimentación. En cambio, si en lugar de hablar de arenas, hablásemos que en nuestro efluente hay preponderancia o hay mucha cantidad, de grasas o de algún hidrocarburo, obviamente esto también necesita un tratamiento específico, y eso obviamente también lo necesitamos saber, previo al tratamiento, que en este caso, si son grasas o algún hidrocarburo, por flotación, lo podemos separar de nuestra corriente del efluente y pasar a la próxima etapa que correspondiese. Bien. En el caso del desarenado, dijimos que las características básicas son, obviamente, la característica de la partícula. Obviamente, cuando hablamos de la característica de la partícula, hablamos de la densidad de esa partícula. Como son partículas pesadas, hacen que en el propio discurrir que va a tener el efluente, si lo hacemos pasar por algún medio que lo que garantice es su sedimentación o pueda provocar esa sedimentación, la podremos separar mucho más fácilmente que si colocásemos, una reja, que obviamente ni se va a dar cuenta la reja que está pasando una arena, porque obviamente tendríamos que colocar una reja, con tamaño, de abertura muy pequeño, que ya prácticamente no se transformaría en una reja, y un tamiz no tendría sentido, porque estaremos haciendo una inversión, muy cara, para manejar un sólido que sabemos que por sedimentación, lo podemos, sencillamente separar. Bien. En este caso, el tipo de sedimentación, para lo que generalmente son los desarenadores, son, de flujo horizontal. ¿Qué es lo que se le hace especialmente no a la partícula, ¿no? Porque la partícula no la modificamos, pero lo que sí hacemos es tratar de aprovechar esas características que tiene la partícula, dado que dijimos que por su densidad son partículas que, tienden a sedimentar, rápidamente, y además, dado que son partículas grandes,
en función, digamos, de las posibilidades que tenemos de partículas de este tipo. Digamos, el propio rozamiento, digamos, que tiene la partícula sobre un medio líquido, hace que el rozamiento también quite velocidad y sea mucho más fácil, digamos, de aparecer una decantación, digamos, de la partícula sobre el fondo del sedimentador. Acá el secreto va a estar en el cálculo de las dimensiones del sedimentador. Para que ustedes tomen una idea, esto es un corte, ¿no?, y una vista superior de lo que es un sedimentador. En este caso, el sedimentador para este tipo de partículas discretas, o este es un sedimentador desarenador. Como ustedes pueden ver, digamos, si ustedes ven la imagen superior, acá tengo el cursor, si ustedes ven la imagen superior, el efluente ingresa por esta zona, tengo la zona de entrada, tengo una zona de sedimentación y una zona de salida, y obviamente la salida. Si eso lo llevo a un corte, que es un corte longitudinal, ¿no?, esto es visto, digamos, de costado, ¿no? Si yo le realizo un corte acá, ¿no?, y miro esto en un corte, lo que estoy viendo es esta imagen que tenemos acá abajo, donde acá tenemos la zona de entrada, tenemos la zona de sedimentación y la zona de salida. ¿Qué es lo que estamos buscando, digamos, nosotros en este tipo de sedimentador, desarenador? Es que acá van a ingresar, digamos, va a ingresar el efluente junto con las partículas, ¿no? O si lo quieren ver en esta parte de abajo, se va a poder apreciar mucho mejor. Acá va a ingresar el efluente, digamos, junto con la cantidad de sólidos discretos que tenga. Va a pasar la zona de entrada. Acá el efluente va a venir, digamos, con cierta velocidad. En este caso es cuanto menos velocidad tenga el efluente, mayor posibilidad, obviamente, es que esa partícula, debido a su propio peso y debido al rozamiento que tiene con, digamos, la zona de sedimentación, obviamente acá esto es una pileta, ¿no?, donde el efluente va a estar circulando todo el tiempo, le voy a dar mayores posibilidades de que esa partícula que vaya ingresando pierda velocidad, y obviamente lo que se pierde en energía cinética, digamos, lo va a terminar, digamos, ganando en energía potencial. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en esta zona es la zona para mí de aprovechamiento que va a tener, digamos, mi sedimentador para poder recuperar la mayor cantidad, digamos, de sólidos discretos. Lo que va a suceder básicamente es que el efluente va a avanzar con una cierta velocidad, pero esa partícula que va a ingresar, digamos, no va a ser única, sino que van a ser un conjunto de partículas donde todas tienen las mismas características, o la mayoría tienen las mismas características, que es la de comportamiento de un sólido discreto. Ahora no todas van a tener, digamos, el mismo peso ni la misma geometría. Aunque geométricamente, como cualquier grano de arena, ¿no?, tiene una forma irregular, ¿no?, porque es propia de las características del sólido, pero para el análisis del funcionamiento de este sedimentador se analiza como si ese cuerpo, digamos, tuviese una sección conocida, digamos, que generalmente es una sección circular, ¿no?, como si fuese una esfera que va avanzando por la zona de sedimentación, y en la medida que la partícula sea de mayor diámetro, ¿no?, va a ganar en peso, y en contacto en la zona de sedimentación, ¿no?, va a perder esa energía cinética por encontrar mayor rozamiento en esta zona, y lo que pierde de energía cinética lo gana en energía potencial, con lo cual va a terminar sedimentando y chocando en esta zona que se va a denominar la zona de lodos, ¿no?, donde la partícula va a depositarse sobre el fondo
y luego, debido a la construcción que se realiza del sedimentador, con esta inclinación, esa partícula se va a ir depositando sobre la parte más baja, que se denomina zona de lodos. ¿Qué va a suceder con una partícula, de menor tamaño, o sea que de un diámetro menor, que otra? Bueno, va a suceder exactamente lo mismo, pero en otra zona de la zona de sedimentación. En ese caso, la partícula avanzará y va a llegar a un punto donde por propia acción por propia geometría, va a perder nuevamente energía cinética, va a perder velocidad y lo va a ganar, en energía potencial, va a caer sobre el fondo del sedimentador y nuevamente va a ir incorporándose a la zona de lodos. Todo eso, para la mayoría de las partículas, la tiene que hacer, en un trayecto determinado, que es esta zona, o ahora si se quiere ver acá arriba, es este recorrido, que es en la zona de sedimentación, porque una vez que llega a la zona de salida, lo más probable es que esa partícula ya por su tamaño directamente salga de la zona de sedimentación y avance hacia la próxima etapa que después se verá de acuerdo a las características que tenga el efluente, cuál será. Lo más probable es que cuando yo diseño este tipo de sedimentador, lo que yo esté evaluando en función del tamaño de partículas, porque es una de las características que estoy analizando, en función del tamaño de partícula, lo que estoy analizando es que dentro de las partículas discretas, la partícula más pequeña o las partículas más pequeñas tengan la posibilidad de poder perder energía cinética, ganar en potencial y sedimentar en la zona de lodos. Significa que en esta zona, que sería ya la zona de salida, esto lo haya diseñado para que en esta zona ya no lleguen partículas discretas, sino que en todo caso formará parte de los sólidos, ¿no?, coloidales, que contenga mi efluente. Con lo cual, esta distancia, ¿no?, que va a tener mi sedimentador, es una distancia que yo necesito calcular, porque en función de ese cálculo es que voy a garantizar la remoción de, todas las partículas de estas características, ¿sí? Acá lo más complejo no está tanto en el cálculo de la zona de sedimentación, sino está en la remoción que yo necesito hacer de esta zona de lodos. Porque obviamente todas las partículas que van ingresando acá van a terminar sedimentando, todas van a terminar en algún punto, tocando el fondo, algunas desplazándose hacia el fondo del sedimentador, pero incorporándose a esa zona de lodos. Que en algún momento determinado esa zona de lodos va a estar, completa, y yo voy a tener que remover para que, el próximo efluente que siga avanzando tenga las partículas que estén dentro de ese efluente, tengan las mismas posibilidades de irse al fondo y no que lleguen a esta zona, porque una vez que la partícula llegó a esta zona, difícilmente ya la pueda, separar, sino que ahora lo más probable es que continúe con el efluente y vaya a otra etapa del proceso. Esto es lo más complejo porque en esta parte, no se puede hacer un barrido, no puedo, colocar algo que barra, ni tampoco que pueda colocar algo, que genere turbulencia, porque cualquier cosa que genere turbulencia sobre esta zona, ¿no?, como cualquier arena que ustedes se imaginen, en una pileta, ¿no? Simplemente alcanzaría con esa imaginación. Obviamente cualquier cosa que yo barra, lo más probable es que lo que haga es levantarlo y que vuelva a estar en flotación y que en lugar de volver a la zona de lodos, pase a la zona de salida y obviamente se incorpore con el efluente y
pase a una etapa del proceso donde ahora las arenas tal vez empiezan a ser perjudiciales, ¿sí? Generalmente acá los sistemas que se utilizan son sistemas que se denominan de airlift, donde acá hay una succión de esta cantidad de lodos, donde obviamente no solamente se extraen lodos, perdón, mejor dicho, donde no solamente se extraen arenas, sino que acá se extraen, obviamente la arena junto con el efluente que está depositado, en esta zona. Nuevamente, al igual de lo que pasaba o de lo que va a pasar en la próxima etapa, dependiendo del efluente, que va a ser la sedimentación primaria, nuevamente, acá lo que obtengo es un residuo, que en este caso van a ser arenas, proveniente de la sedimentación del desarenador, y que esas arenas ahora tengo que tratarlas o darle algún tratamiento para remover, la carga orgánica que seguramente, ha traído y que se encuentra junto con el efluente donde se encuentra, mezclado, ¿sí? Entonces, una de las precauciones que tengo que tener, además de realizar la remoción sin que haya turbulencias en esta zona, obviamente es la necesidad de un tratamiento posterior, de acuerdo ahora a esas características que tengan las arenas contenidas en el efluente, ¿sí? O en la parte que estoy removiendo, del sedimentador, ¿sí? Bien. En este caso es mucho más sencillo porque tal vez con un simple lavado, ¿no? Yo puedo eliminar, la carga orgánica que está en el efluente y puedo separar las arenas y el efluente que me ha quedado lo puede incorporar, a la próxima etapa, del tratamiento. Bien. En el caso de los desengrasadores, la cosa es un poco más sencilla, porque generalmente se hacen por sistemas de flotación y va a depender mucho de la cantidad de grasas, que tenga el efluente, ¿no? Por eso cuando estamos hablando de desengrasadores, nos estamos refiriendo ya a un efluente que la cantidad de grasas que tiene es abundante, con lo cual estamos hablando, que son efluentes que seguramente han operado con productos cárnicos, por lo cual vienen o con algunos hidrocarburos, si correspondería, a un hidrocarburo. Entonces, en esos casos, la cantidad de grasas o hidrocarburos presentes se hacen abundantes y en este caso se los somete a un sistema, de separación por flotación, ¿no? Entonces, se barre, las grasas o los hidrocarburos que se encuentran presentes y eso puede ya pasar directamente a una próxima etapa del proceso. Tengamos en cuenta que el efluente seguramente van a aparecer grasas, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando que tenemos efluentes con valores de carga orgánica bastante elevados, con lo cual estamos hablando que por las propias características nos vamos a encontrar con grasas que en alguna etapa las vamos a tener que eliminar. Si no son abundantes, pueden no ser abundantes, pero sí pueden estar presentes, seguramente van a estar presentes. La presencia, si no son abundantes, pueden avanzar en el resto de los tratamientos, lo que sí tenemos que ir eliminándolos, porque no solamente que pueden impedir el correcto desempeño de un tratamiento posterior, sino sobre todo lo que pueden provocar es fallas en el propio, los circuitos de transporte, ¿no? Las cañerías se pueden empezar a estancar, ¿no? Porque se empiezan a obturar, ¿no? Debido a la acumulación de grasas,
Y obviamente los sistemas mecánicos que se encuentran funcionando, obviamente también pueden producir fallas debido a la acumulación de grasas. Bien, pero en el caso particular donde la abundancia de grasas en el efluente es notoria, lo que se le hace es un pretratamiento, en este caso de desengrasado, que se realiza por flotación, ¿no? Tanto el desarenado como el desengrasado dijimos que son particularidades. Bien, ¿vamos a tener, grasas? Sí, vamos a tener grasas, vamos a tener hidrocarburos, seguramente, porque obviamente el contacto propio, ¿no?, por los distintos equipos, ¿no?, pueden hacer que no solamente por las características del efluente, sino por el transporte, dentro de del propio proceso, hagan que el efluente venga contaminado, no solamente por la carga orgánica propia o por los sólidos propios que ya tenga, sino además pueden venir incorporados con grasas o pueden venir incorporados hasta con arena, si queremos. Acá lo que va a depender en el pretratamiento es definir realmente si esa cantidad de partículas discretas o esa cantidad de grasas realmente es preponderante, ¿no? O sea, que se encuentre en mayor volumen para hacerme definir si utilizar rejas y tamices o utilizar un desarenador, un sedimentador desarenador, o tener que utilizar un desengrasador, ¿bien? Con lo cual los pretratamientos no dejan de ser una etapa previa que se le realiza al efluente para tratar de eliminar algo indeseado para la próxima etapa y que, digamos, se pueda desarrollar con algún sistema relativamente sencillo, ¿no?, de fabricar, sencillo de construir y sencillo de implementar, ¿no? Como puede ser en estos casos, tanto lo que vimos, que son rejas tamices, o en el caso de desarenadores o desengrasadores, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe, por ahora no. Bien. Creo que ya es redundante decirlo, ¿no? Pero si tienen alguna duda me paran y lo vemos, ¿no? No hace falta que yo les pregunte. Bien. Dijimos que en el avance de la materia nosotros vamos a ir viendo los tratamientos, siguiendo un poco el orden de ese esquema general, pero entendiendo, digamos, la explicación que dimos sobre el esquema en sí, ¿no? La forma de interpretarlo. Lo que vamos a empezar a ver, digamos, ahora es el tratamiento primario. Una vez que llegamos a esta etapa, entendemos que ya los sólidos, digamos, de gran contextura o de mayor volumen, los hemos eliminado. Hemos tratado de eliminar, digamos, todas las posibilidades de sólidos que se puedan separar de manera más sencilla, pero obviamente sabemos que el efluente sigue teniendo, al menos por las características, digamos que de acuerdo al propio proceso, seguramente va a incorporar, digamos, mayores niveles de contaminación, sobre todo cuando hablamos de efluentes industriales, ¿no? Con lo cual el tratamiento primario seguramente va a ser, digamos, el tratamiento, digamos, que tengamos que sí o sí darle a un afluente, sobre todo proveniendo, digamos, del industrial. Básicamente, el tratamiento primario, digamos, lo conocemos como tratamiento primario o como tratamiento físico-químico. Primario se lo denomina porque es el primer tratamiento, simplemente, digamos, por eso. Y físico-químico porque la forma en que yo separo y remuevo las partículas, digamos, que se encuentran presentes en mi efluente,
Es a través de un proceso, obviamente, físico-químico, que se realiza a través de una coagulación-floculación seguidas de una sedimentación. En este caso, la coagulación-floculación se realiza en forma conjunta, ¿no? O sea que no hay coagulación sin floculación y no hay floculación sin coagulación. Acá no hay puramente coagulación o puramente floculación, sino que es un proceso que se hace en conjunto. Lo que se hace en este proceso es, dijimos que nosotros separábamos ya todos los sólidos, digamos, presentes en el efluente, pero dijimos que son esos sólidos que los puedo separar, digamos, de manera más grosera, ya sea muy grosera con una reja o no tan groseramente con un tamiz. Pero todavía dentro de la escala, digamos, de tamaño de partícula, tengo todavía aquellas partículas que le dan la turbiedad o las que, digamos, se encuentran debido a los compuestos orgánicos que se encuentran en el efluente, generalmente partículas coloidales o las partículas en solución que tiene mi efluente y que necesito, digamos, desestabilizar o necesito, digamos, como generalmente se denomina, necesito buscar la manera en ahora que esas partículas, que no encontré un mecanismo físico para poder, para poder separarlas, porque ni las rejas ni los tamices pudieron cumplir con ese propósito. Entonces ahora yo lo que necesito es a esa partícula, que es una partícula, digamos, muy liviana, digamos, imperceptible, salvo por la sensación o la visibilidad de turbiedad que tiene mi efluente. Yo lo que necesito ahora es, digamos, poder darle la posibilidad, digamos, de aglutinación y de aumento de tamaño o aumento de volumen. Y la coagulación-floculación viene a generar, digamos, esto. Viene a desestabilizar las partículas coloidales para poder luego, mediante la floculación, incrementar, digamos, ese tamaño para la formación de lo que se denominan flocks, que son ahora partículas, digamos, de mayor volumen y obviamente de mayor tamaño, que una vez que aumentan su tamaño, ahora sí puedo darle las posibilidades de realizarle una separación mediante una sedimentación. Y básicamente el tratamiento primario es esto. Es un tratamiento clínico donde yo le realizo una coagulación-floculación a la partícula para conformar un floc y ese floc luego, por acción física o por acción de la gravedad, pueda sedimentar en un espacio destinado para esto. Donde ahora yo a mi efluente pueda removerle esas partículas que en etapas anteriores no lo he podido hacer. Con lo cual, voy a remover turbiedad, voy a remover, digamos, color y además, digamos, algunas bacterias que puedan tener, digamos, mi efluente y, digamos, la posibilidad también de eliminar, digamos, grasas o hidrocarburos dentro del mismo equipo que es el sedimentador primario. Bien. En este sentido, lo que nosotros hacemos es, acá creo que se ve mejor. Cuando ingresamos al efluente, esto no es del todo así, pero para entender la parte, digamos, del funcionamiento o, digamos,
conceptualmente cómo funciona la coagulación-floculación dentro del efluente, podemos entender, digamos, que el efluente lo vamos a encontrar, digamos, de esta manera: las partículas coloidales, ¿no? O las partículas, digamos, en solución que tengan efluente, se encuentran dispersas, que no hemos podido separar, digamos, con un tratamiento anterior, y que necesito ahora yo estas partículas, digamos, desestabilizar. ¿Qué necesito? Generarle posibilidades de que estas partículas empiecen a tener, digamos, algún tipo de acción para poder movilizarlas, y además de movilizarlas, poder aglutinarlas. Entonces lo que aparece, digamos, es la coagulación por un lado, donde puedo utilizar, digamos, sulfato ferroso. Generalmente se utiliza sulfato ferroso. Lo que provoca el sulfato ferroso es las partículas empiezan a colisionar, digamos, unas con otras, y estas colisiones lo que se hacen es que se empiecen a unir y se empiecen a formar, digamos, microflocks o conjuntos de partículas que ahora tienen un tamaño superior al que tenían originalmente. Y luego un proceso de floculación, en este caso con un polielectrolito, lo que se le hace a la partícula ahora es darles las posibilidades de aglutinar a las partículas que ya se habían coagulado. Entonces, por un lado, con la coagulación, la desestabilización, y por otro lado, el choque de partículas y el choque de conjunto de partículas que se va a dar junto con la floculación, lo que voy a producir es, en todas estas colisiones, la formación de un floc, donde ese floc ahora se va a comportar como una partícula, digamos, pesada, donde su propio volumen va a hacer que, como muestra acá la figura, y digo cuando digo que esto no es lo que generalmente se usa porque no se suele hacer un proceso de flotación, esta partícula, en lugar de, como muestra la imagen, hacer un proceso de flotación, lo que se le hace es todo lo contrario, sino que se la deja sedimentar por propia acción de la gravedad. En este caso es un sistema, digamos, que lo único que se le hace a la partícula es se inyecta, digamos, por la parte inferior, una vez que se conformó el floc, se inyecta aire a presión y la partícula, en lugar de sedimentar, digamos, asciende hacia los niveles superiores, y luego, digamos, esos barros que se van generando sobre la parte superior de la pileta, se las van barriendo y se las separan, el barro se va separando y el efluente, digamos, libre de partículas coloidales, ya avanza hacia la próxima etapa. Entonces, dijimos que el proceso de coagulación-floculación, formo los microflocks mediante la coagulación, o sea que la desestabilización de las partículas, digamos, coloidales, y luego aparecen, digamos, con el aditivo de un polielectrolito, aparecen colisiones entre partículas, digamos, desestabilizadas, y eso lo que van a producirse es absorción entre partículas y la conformación de un floc, ¿no? Que ese floc es el que yo ahora voy a tener que separar, digamos, de mi efluente. Hace una parte atrás, cuando nosotros hablábamos de la caracterización de un efluente, por qué hacíamos una caracterización del efluente, cuál era la importancia de una caracterización del efluente, hablamos de algo que nosotros llamamos tratabilidad. Y decíamos, bueno, digamos, ¿cómo tenemos que tratar ese efluente, o de qué manera deberíamos tratarlo para poder, digamos, eliminar esa carga orgánica que se encuentra presente? En este caso en particular,
de lo que es el sedimentador primario, la tratabilidad o el ensayo que se realiza es este ensayo, que es el ensayo de Jar-Test, o como se lo suele conocer, o como también se lo suele conocer, el ensayo de Harras. Bien. El ensayo es relativamente sencillo y bastante práctico para poder determinar cómo va a ser el funcionamiento de mi sedimentador primario. ¿Por qué? Porque el Jar-Test lo que viene a trabajar es, o el ensayo lo que viene a realizar es el funcionamiento exacto de cómo va a ser, digamos, mi sedimentador, nada más que a escala. Entonces, cada vez que pensemos en un sedimentador primario, no podemos hacer otra cosa que no imaginarnos exactamente esto, un ensayo de Jar-Test. Como ustedes pueden ver, no me acuerdo, acá, como ustedes pueden ver en esta imagen, este es el ensayo, obviamente se lo conoce como ensayo de Harras, por lo que ustedes pueden ver acá, pero fíjense que en esta máquina encontramos distintas jarras y unos ejes verticales donde en el fondo de cada una de las jarras se van a encontrar, digamos, unas paletas. Bien. Esto es exactamente lo mismo que sucede en el sedimentador primario. Digamos, obviamente a escala y en condiciones de laboratorio, pero el sedimentador primario es exactamente esto. Es un recipiente, ¿no?, donde yo voy a alojar mi efluente, donde voy a provocarle este movimiento de agitación, y lo que me está faltando acá ahora son las condiciones para que se produzca lo que estuvimos hablando hasta recién, que es la conformación del floc. Y la conformación del floc, digamos, se va a formar ahora, en etapa de laboratorio, en estas jarras, que luego del ensayo que se realiza en estas jarras, obviamente se va a traducir en escala al funcionamiento real, digamos, de mi sedimentador primario dentro del tratamiento primario. ¿Por qué la cantidad de jarras? ¿O por qué, digamos, la ubicación, digamos, de las distintas jarras dentro del ensayo? Dijimos que este ensayo lo que hace es simular exactamente el comportamiento de mi sedimentador en el tratamiento primario. Obviamente todas estas jarras se encuentran graduadas, digamos, en todas vamos a encontrar, digamos, 1 litro de volumen, donde yo voy a incorporar, digamos, mi efluente en la etapa que le corresponda, si es luego del pretratamiento o el efluente crudo, dependiendo, digamos, en qué instancia del tratamiento anterior a esta etapa nos vamos a encontrar. Pero acá donde empiezan a aparecer es decir, bueno, digamos, esta cantidad de partículas que tiene mi efluente, ¿qué cantidad de coagulante o qué cantidad de floculante yo debo incorporar? ¿Para qué? Para que en un tiempo determinado toda esa cantidad de partículas puedan sedimentar y yo pueda remover fácilmente, digamos en este caso de las jarras o de mi sedimentador. Entonces lo que se hace para cada una de estas jarras, se coloca exactamente un mismo volumen de efluente con las mismas características, pero se le van incorporando distintas concentraciones de coagulante y floculante. Entonces, en función de las distintas concentraciones de coagulante y floculante que se le van incorporando a las jarras, acá aparece un eje, digamos que se le puede dar una graduación en cuanto a la velocidad de giro. Este eje, digamos, tiene un movimiento de rotación dentro de la jarra,
y estas paletas que están acá lo único que hacen es provocar el movimiento del efluente junto con el coagulante y el floculante. Entonces, en función de la velocidad de rotación que va a tener, los ejes, en función de las características que tenga el efluente y determinando, cuál concentración de coagulante y floculante corresponden a la mejor sedimentación que se pueda lograr, con esas condiciones. Obviamente, acá no solamente depende de las características propias del efluente, que van a ser determinantes, además va a ser determinante, poder incorporar la concentración correcta de coagulante y floculante para que se formen los microflux y luego se formen los flux, sino también poder determinar cuál va a ser la velocidad de rotación correcta que tiene que tener, ese coagulante y floculante dentro de esa muestra. ¿Para qué? Para que en primer lugar no gire, muy rápido o a una velocidad muy rápida para no provocar, demasiada turbulencia, y van a haber demasiadas colisiones entre partículas, pero muy difícilmente se termine de conformar un flux. Pero tampoco, darle una velocidad, muy lenta, porque la velocidad muy lenta lo que va a provocar es que, tampoco se produzcan las colisiones, porque, va a haber, una agitación tan despacio que difícilmente partículas puedan colisionar con nuestras partículas adyacentes. Entonces acá se prueba, además de la cantidad, de coagulante y floculante, también cuál es la velocidad que tiene que tener, de rotación esos ejes, para simular lo más cercano posible, las condiciones operativas de mi sedimentador. ¿Sí? Una vez que tengo esas condiciones, para un volumen determinado de efluente, cuáles son las concentraciones de coagulante y floculante, y cuál es la velocidad de rotación que va a tener, el eje que se encuentra dentro de esta jarra o de este ensayo de sedimentación, lo que se hace es hacer un traslado a escala para ahora, vamos a volcarlo a mi sedimentador, de cómo va a ser su funcionamiento futuro. Bien. Es importante, voy a adelantarme un poquito y ahora volvemos. Este es un sedimentador primario. Bien. Fíjense, esto es un sedimentador, en realidad es el corte de un sedimentador. Si no, nosotros lo vemos en perspectiva, este es el sedimentador, obviamente tiene forma circular, ¿no? Es lo más parecido a las jarras que vimos nosotros en el ensayo de Chartest. Acá hay una imagen más real del sedimentador. Esta es la vista superior, con lo cual obviamente acá se puede ver, que la forma del sedimentador es una forma circular. En esta imagen de acá podemos visualizar la profundidad del sedimentador, y lo que podemos ver, que en el fondo del sedimentador aparecen una pendiente, en este caso una pendiente positiva, porque lo que va a hacer es que este área circular que va a tener el sedimentador, en el centro, va a haber solidario, una pasarela, pero en la pasarela, vamos a encontrar un motor que es el que va a estar unido a unas aspas que van a ir rotando, alrededor del diámetro, ¿no? Esto es el sentido de giro de este rotor, que hace las veces del eje que nos encontrábamos nosotros en el ensayo de Chartest,
y que obviamente la velocidad de rotación va a ser la velocidad que va a tener este motor, va a ser la velocidad con la cual nosotros determinamos que en el ensayo de Chartest se daban las condiciones, las mejores condiciones para la sedimentación de esas partículas coloidales. Entonces, estas raspas, lo único que van haciendo es ese proceso de agitación, que van a hacer la colisión y la absorción de los flux dentro del efluente, para luego, una vez que se conformaron esos flux, ahora sí, por propia acción de la gravedad, se van a depositar sobre los fondos del sedimentador y, obviamente, como esto tiene una pendiente positiva, digamos, las partículas o los flux conformados se van a dirigir hacia el fondo del sedimentador y en esta parte van a ser, digamos, succionadas mediante una bomba y se van a depositar sobre una zona que se denomina descarga de fangos, donde acá, en esta zona, yo voy a almacenar, digamos, los barros, ¿no?, que nosotros veíamos en el esquema general, cuando veíamos tratamiento primario, lo tomo volver a ver, ¿no? Igual no deja de ser simplemente una. Cuando hablamos de tratamiento primario, y hacen, bueno, deshidratación de lodos. Estos lodos, de que estamos hablando acá, son los lodos que se acumularon en el proceso de alimentación primaria y que, debido a esa sedimentación de las partículas coloidales, digamos, fueron, digamos, succionadas de la parte inferior del sedimentador, llevadas a una descarga de fangos y luego de acá transportadas para un tratamiento posterior. Bien. Lo que se le suma a este sedimentador es un recogedor de grasas, digamos, que se va a encontrar sobre la parte superior, ¿no? Como todas las grasas, digamos, se van a eliminar por flotabilidad. Las pocas grasas, o alguna de las grasas que se pueden eliminar en esta parte del proceso, se van a realizar también en el sedimentador, ¿no? Obviamente unidas también al mismo eje, ¿no? Todo esto se ve mejor acá, ¿no? Acá se encuentra la pasarela, y acá se encuentran, ¿no?, el motor, y acá se encuentran, digamos, las raspas que van rotando, y acá aparecerían, ¿no?, digamos, como unas escobas, ¿no?, que van barriendo la parte superior del sedimentador y van eliminando o van sacando las grasas que van quedando, digamos, en la parte superior del sedimentador, ¿no? Entonces, las grasas se depositan sobre esta parte del sedimentador y luego, digamos, se extraen y, digamos, se envían, digamos, para un tratamiento o para disposición de acuerdo a esas características, ¿sí? Vemos. Lo más importante que nosotros tenemos en esta etapa es que vamos a separar prácticamente la mayoría de los sólidos sedimentables. Bien, o sea que más del 95 o 90% de los sólidos sedimentables, vamos, en el caso de sedimentación, se van a separar. Y a su vez, digamos, si estamos hablando de efluentes cloacales, además de la separación de sedimentables, también vamos a ver una reducción bastante significativa en la DBO del efluente, que puede rondar entre un 25 al 40%.
Con lo cual el sedimentador primario, aparte de, digamos, de remover, ¿no? de remover sólidos, también lo que está haciendo es provocando una reducción, en este caso, de la carga orgánica de mi efluente. O sea que la sola acción de remover sólidos me traduce en una menor cantidad de contaminación, pero esto también, digamos, viene acompañado por una reducción de carga orgánica. En el caso de que fuesen un efluente industrial, acá ya lo que tendríamos que analizar, además de la sedimentación, de la eliminación de sólidos sedimentables, lo que tendríamos que evaluar acá es la relación, digamos, DBO de QO, para ver, digamos, si mi efluente correspondería ahora a un tratamiento biológico, ¿no? U otro tratamiento, digamos, o un tratamiento terciario, o si correspondiese el biológico de acuerdo a esta relación. Bien. Obviamente dijimos que además de la eliminación de sólidos sedimentables y además de la eliminación de una fracción de la carga orgánica, también, digamos, podemos eliminar ciertas grasas, ¿no? Que pueden estar acumuladas y, digamos, que además, digamos, van a traer como beneficio mejores condiciones para la próxima etapa, digamos, del proceso, que siguiendo el propio esquema correspondería a un biológico, porque en este caso ya en el biológico las grasas, además de provocar obstrucciones sobre las cañerías, ya pueden afectar directamente el propio desenvolvimiento del tratamiento secundario o biológico, ¿sí? Lo que generalmente se analiza cuando tenemos el sedimentador primario, lo que generalmente se termina de analizar es qué tipo de sedimentación, digamos, se va a tener. Esto obviamente va a estar en función de las características de los sólidos. Por eso yo les hacía mención que es difícil determinar cuál es el tratamiento correcto de un efluente o de una característica del efluente si obviamente no conocemos esa característica. De encontrarnos a ciegas en un lugar y tener que avanzar hacia un lugar que tampoco conocemos, ¿no? Y aunque lo conozcamos, seguramente difícilmente también podamos avanzar si no sabemos, digamos, con qué herramientas nos encontramos y en qué condiciones nos encontramos. En esto sucede algo bastante similar porque, sobre todo cuando hablamos de sedimentación, necesitamos conocer, digamos, el tipo de sólidos que vamos a tener. Porque en función del tipo de sólidos que tengamos, tal vez, como vimos anteriormente, tal vez con una sedimentación discreta sea suficiente. En este caso, en este diagrama lo que se trata de interpretar es en función del tipo de sólidos y la concentración que tenemos de sólidos, poder determinar cuál es la mejor forma de poder sedimentarlos, ¿no? Entonces vemos que hay distintas posibilidades de sedimentación y en función de esos tipos de sedimentación, obviamente, mejor dicho, en función del tipo de sólidos y de la concentración de sólidos, vamos a tener, digamos, el tipo de sedimentador o el tipo de sedimentación que más corresponde,
Bien. Obviamente cuando hablamos dijimos que de partículas discretas, dijimos que en este caso es material particulado, acá no hablamos de otro tipo de partícula, y decíamos que en este caso el desarenador, cuando hablamos de partículas discretas, el desarenador es el sedimentador por excelencia. No podemos hablar de otro tipo de sedimentador porque, digamos, la eficiencia que tiene este tipo de sedimentación para este tipo de partículas es mucho más alta que otro tipo de sedimentador, ¿no? Entonces lo que necesitamos nosotros ganar es en eficiencia, y además de en eficiencia, tener la practicidad de poder eliminar, digamos, un determinado sólido con el tratamiento que obviamente corresponde. En el caso de la sedimentación primaria, tal vez ahora ya nos vayamos al tipo de sólidos más floculentos, ¿no? Donde ahora ya las partículas no tienen una contextura determinada o un volumen, digamos, con alguna forma, digamos, conocida, sino que ahora estamos hablando, digamos, de partículas, digamos, que tengan muy baja concentración en sólidos y que tiendan más a ser tipo de sólidos floculentos. Obviamente acá en estas zonas generalmente digamos, el tipo de sedimentación es una sedimentación primaria. Esto, digamos, tengámoslo como una referencia, porque obviamente después depende mucho, digamos, cuando hablamos de sólidos discretos es bastante sencillo de entenderlo, porque hablamos de un sólido con unas características específicas. Entonces, automáticamente definimos como que el desarenador es la mejor opción y no otra. Ahora, en las otras zonas empiezan a haber algunas variaciones, ¿no? Porque podemos encontrar, como en este caso, en el tipo de sólido floculento, podemos generalmente encontrarlos en la gran mayoría en la sedimentación primaria, por lo cual vamos a encontrar en la sedimentación primaria digamos, los sólidos floculentos, pero también podemos encontrarlos, digamos, en alguna parte, digamos, sobre todo en la parte superior del próximo tratamiento, que son los secundarios. Por lo cual acá ahora ya tendremos que analizar las concentraciones que tienen esos sólidos para determinar, digamos, si en el primario vamos a poder eliminarlos todos, o hay una parte que también se va a ir, digamos, al secundario, ¿no? Al tratamiento secundario. El tratamiento secundario, digamos, simplemente como para tener un avance del tema, es básicamente el mismo concepto. Obviamente aparece también una sedimentación, que obviamente, como está en una etapa posterior a la primaria, se denomina sedimentación secundaria, pero ahora conceptualmente es absolutamente distinto. Conceptualmente, puede entenderse que sea similar, pero ahora en lugar de hablar de un comportamiento o de un análisis, digamos, físico-químico, ya ahora vamos a tener que hacer un análisis biológico, con lo cual ahora vamos a tener, para hablar del primario, vamos a tener que empezar a hablar, digamos, de organismos vivos y cómo se comportan esos organismos vivos dentro de mi efluente y cuáles son esas características que debe tener mi efluente para que esos organismos vivos puedan cumplir, digamos, con una función determinada, ¿sí? Entonces, en la parte del tipo sólido floculento, en la sedimentación primaria vamos a prácticamente eliminar la mayoría, pero puede ser, digamos, que una parte del secundario, ¿no? Del sedimentador secundario, también los encontremos. Vamos a tener una zona que es, vamos a ver con el gráfico de abajo, una zona de compresión, donde generalmente tenemos una alta concentración de sólidos y floculentos. Esto generalmente se da en el sedimentador secundario, o sea que vamos a encontrar en los fondos del secundario, vamos a encontrar esto, ¿no?
vamos a contar sólidos floculentos con altas concentraciones, mucha cantidad, digamos, de sólidos. Y después tenemos una zona media, ¿no? Que se denomina en zona, donde, digamos, tenemos sólidos que se encuentran entre particulados y floculentos, con concentraciones que también se encuentran en la zona media, que estos generalmente también se dan en el sedimentador secundario, en la zona media del sedimentador secundario, pero que eso lo vamos a ver en mayor detalle cuando hablemos de la sedimentación secundaria. En principio esto es una referencia para tener, sobre todo al momento de evaluar cómo se comportan en función del tipo de sólidos y de su concentración, cuál es el comportamiento que tienen de acuerdo al tipo de sedimentador, ¿no? Entonces podemos evaluar que, de acuerdo a las características de esos sólidos, correspondan un sedimentador tipo desarenador, tengan una muy buena eficiencia para otras características de sólidos, con baja concentración en sólidos, pero muy floculento. Entonces, en ese caso, el sedimentador primario sea el más efectivo, y después las variantes que pueden haber, si es en compresión, donde encontramos que en el sedimentador secundario vamos a poder eliminar la mayor cantidad de partículas floculentas, y una zona media, ¿no? Digamos que generalmente se suele dar también en el sedimentador secundario, ¿sí? Acá no hay otra cosa que un poco una descripción de algo de lo que les estaba comentando, ¿bien? Esto es simplemente como para tenerlo como una referencia, y nada más que eso. Bien, esto lo vimos. Bueno, acá yo les mostraba la imagen de un sedimentador primario. Obviamente el sedimentador primario, vamos, ¿no? Podemos tener, distintos, dependiendo de la magnitud de la planta, pueden haber distintos sedimentadores. Eso va a depender del volumen, digamos, de caudales, digamos, y de volumen de efluente que tengan para tratar. Pero, básicamente, o al menos conceptualmente, es importante que tengan esta referencia, ¿no? O esta imagen, o esta, no sé con cuál de las dos ustedes se sienten más cómodos para poder visualizarlo, pero siempre que hablemos de sedimentación primaria, siempre hay que hacerse la idea de, en primer lugar, remoción de partículas coloidales, partículas que le dan color y turbidez al efluente. Hablamos que para poder visualizar eso, se realiza un ensayo de Jar test, donde se evalúa la cantidad de coagulante y floculante que yo debo incorporar, y debido a la rotación o al movimiento que le doy a esas partículas contenidas dentro de las jarras, puedo determinar cuál es esa rotación correcta y esas concentraciones de coagulante y floculante correctas que produzcan la sedimentación de la mayoría de esas partículas coloidales que se encuentran en mi efluente. Entonces lo que busca el sedimentador primario es eliminar la mayor cantidad de partículas sedimentables, y dijimos que en el caso de los cloacales está prácticamente en un nivel bastante alto, porque está por encima del 95%. Y eso obviamente trae aparejado toda esa reducción de sólidos, trae aparejado también una reducción de la DBO de mi efluente. En el caso del cloacal, también aparece una reducción del 25 al 40-45% de la DBO de mi efluente, y en el industrial lo que habría que definir, además de la
la remoción de DBO, lo que tenemos que evaluar es la relación de BO de QO, porque en función de la relación de BO de QO me va a dar la pauta si la posibilidad de conveniencia de realizar un biológico, un tratamiento biológico o no. ¿Sí? Esta es una pileta, digamos, forma parte digamos, del tratamiento, donde acá podemos encontrar una pileta de estabilización, como puede ser el ecualizador, previo al tratamiento primario o al tratamiento que corresponda. Y acá en este caso, digamos, les puse una imagen de lo que puede llegar a ser, digamos, una planta de tratamientos de un efluente, ¿no? Con las distintas etapas, digamos, que pueden haber. Nosotros nos detuvimos hasta ahora en el primario. Podemos tener piletas de estabilización, y ahora en la próxima etapa vamos a ingresar a estas zonas, que son las zonas del tratamiento biológico, ¿no? Con reactores biológicos y sedimentación. ¿Alguna consulta de esto? No, profe. Por ahora no. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Nada? No, profe, está bien. ¿Escuchando? Sí, sí, yo escucho, pero escucho silencio. Digamos, no sé si es porque no tienen preguntas o... Bueno, entiendo que no hay preguntas. Les recomiendo que... Bien, perfecto, gracias, Lucía. Les recomiendo que, me imagino que lo hacen, pero por las dudas, que vayan leyendo las cosas que les fui enviando, así si aparece alguna duda en la lectura, después la podemos aclarar, ¿sí? Eh, bueno, eh, si no hay mayores dudas, les dije que hoy me tenía que cortar la conexión tipo 8:30, así que para no empezar el próximo tema, si les parece, dejaríamos acá y comenzaríamos directamente con tratamiento biológico el próximo lunes, que es el 24. Perfecto, profe. Bueno, de mi parte entonces nada más. Si alguno quiere hacer algún comentario o algo, ahora, si no, nos desconectamos. Les agradezco la atención y bueno, que tengan una buena semana, y el próximo lunes, yo igualmente les voy a enviar un correo, pero el próximo lunes nos conectamos en el mismo horario de siempre. Entendido. Gracias. Gracias. Bueno, Profe. chao. Chao, profe, gracias.